¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de Sofía Comunicaciones? Estamos acá en Paraíso Deportivo, una edición más. Hoy tendremos un invitado especial, nada más y nada menos que David El Cholo Quirós, exjugador de grandes equipos en el Ecuador como el Nacional, Emelec, Barcelona, Liga de Quito, entre otros. Un gusto tenerte aquí, David Quirós. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias Alan por la invitación. Siempre para servir, aquí con gusto. Esperemos pasar un lindo momento y poder contestar algunas preguntas que ustedes tengan. Así es, señores, el día de hoy tenemos cargado un pocotón de preguntas, la verdad, porque la trayectoria de David Quirós ha sido muy vasta. Así que, primero iniciando, David, ¿cómo fueron tus inicios? Tal vez en una etapa de adolescente pensabas en ser otra cosa o no jugador, o viceversa. ¿Cómo nace la pasión por el fútbol también en David Quirós? Bueno, en sí, el fútbol lo practiqué toda mi vida. Sueño de chiquito era el ser futbolista profesional, el de estar perteneciendo a la selección y jugar en el extranjero. Y creo que con esfuerzo, con sacrificio, paso a paso, fui consiguiendo cosas, ¿no? Mis inicios fueron bastante raros en realidad, porque estaba enfocado en mis estudios en aquel momento. Tenía muchas complicaciones en poder jugar porque mi mamá no me permitía jugar si es que no estudiaba, y a veces, tú sabes, ¿no? Uno se dedica más a querer jugar que estudiar, pero fue una de las condiciones que mi mamá me puso desde muy pequeño y que tuve que cumplirla. Yo me gradué a los 17 años. Una vez que me gradué comencé a dedicarme de lleno a lo que era el fútbol, que era uno de mis sueños, así que gracias a Dios lo pude conseguir con tanto esfuerzo, con sacrificio, y pude disfrutar de lo lindo que nos da el fútbol. ¿Y cuál fue su primer equipo? ¿De repente se probó en Barcelona o en Emelec? ¿O algún equipo lo vio jugar tal vez en el barrio o en alguna cancha por algún sector? Sí, fue raro en ese sentido, porque cuando yo me terminé de graduar fui a hacer prueba a Barcelona. Me dijeron que no estaba en los planes, que no les servía, para lo que ellos aspiraban, y después fui a Emelec. El director técnico en ese momento sí quería, me acuerdo que era el profe Torres Garcés, y quería que yo esté con ellos, pero el presidente en ese momento, que era el señor Quintana, él no quiso. Entonces por un momento sentí que mis sueños se estaban frustrando, pero bueno, ahí tuve el apoyo de mi familia, de mis hermanos y amigos que me alentaban siempre a que continúe con eso, ¿no? Entonces después fui a ADN, que es la Asociación Deportiva Naval, un equipo que pertenece a la Marina. Estuve entrenando con ellos y recuerdo tanto que la selección sub-17 de Ecuador, que entrenaba el profe Eduardo Granda, el profe Ricardo Armendáriz, hicieron un partido amistoso contra ellos. Entonces en ese partido estuve yo y ellos me vieron jugar ahí y me convocaron a la selección. Pero yo aún no tenía equipo, estaba jugando en ADN, pero no tenía equipo, no era federado, simplemente estaba participando en torneos de segunda categoría ya con 17 años. De ahí ellos me llevaron a la selección. Después de eso, la sub-17 hizo fútbol con la sub-20 del Ecuador mismo. En ese tiempo el director técnico era el profe Hugo Gallegos, colombiano, que por un problema tuvo que irse del país porque tuvo un atentado y todo eso. Después la selección sub-20 hizo un partido amistoso con Nacional, y fue donde Nacional me ficha. Nacional me preguntó si yo tenía equipo, le dije que no, que era un jugador libre. Entonces ellos inmediatamente me sumaron a su fila. Y de ahí comenzó este gran sueño que hasta ahora lo disfruto. Entonces de esta manera se logra su llegada al Nacional, pero ¿cuál fue tal vez el vedor, aquel que le dijo, ¿sabes qué, David? Confío en ti, quiero que vengas al Nacional y fiches por nosotros? Bueno, en aquel tiempo estuvo la dirigencia, no recuerdo bien los nombres, pero estaba el presidente Tito Mojarrez, él estaba como presidente en aquel tiempo en Nacional. Entonces uno de los dirigentes se me acercó a preguntarle primero al profe que quién era yo y a qué club pertenecía. Y como yo no tenía club, entonces ellos se comunicaron directamente conmigo y fue cuando me invitaron para formar parte de Nacional. Y así. En esta etapa todavía continuabas ligado a la selección, pero ya con una instancia en el Nacional, y me imagino que te tocó trasladarte de tu tierra natal hasta Quito.
De mi tierra natal acá Guayaquil, claro. Pero antes de eso yo estuve con la selección sub-20, viajé estuvimos en Francia, me acuerdo con un torneo en Francia, y después de retornar de jugar con la selección aún sin tener equipo, yo regresé ya directamente a coger mis cosas y para irme a Quito. Entonces ya después de la selección, ya fui a ser parte del Club Deportivo Nacional. Ya, en este Nacional, ¿a qué jugadores conoció? Porque me imagino que tiene que haber estado en una concentración, viviendo con un pocotón de muchachos más que querían ascender al equipo de primera, ya que, si no me equivoco, en una de sus entrevistas vi que pertenecía a la sub-20 o a las reservas del Nacional todavía, y después se dio su paso a la primera, ¿verdad? Sí, claro, cuando yo llegué a Nacional llegué a la sub-20. En ese tiempo había sub-20, no es como ahora que hay reservas. Llegamos a una especie de... Era un galpón en aquel tiempo donde habían casi 20 o 30 camas, donde habían chicos de todos lados que estaban haciendo pruebas y que estaban esperando ver si había la posibilidad de quedarse. Y otros que ya tenían años ahí jugando para Nacional, pero que estaban en las divisiones inferiores. Estuve con Nacional 6 meses jugando en la categoría sub-20, y recuerdo tanto que el profe Ramiro Blackcook me subió a entrenar con el equipo de primera, y la siguiente semana jugué como titular. Y en ese partido de mi debut marqué mi primer gol, me acuerdo, un pase de Raúl Urbano, y desde ahí ya comencé a jugar y no solté nunca más la titularidad. Después de este equipo que estuvo con usted, creo que estaba Ángel Fernández también, si no me equivoco, Gavica, sí. Excelentes jugadores. Y después, para el bicampeonato del Nacional 2005-2006 se renovó, pero aún así vinieron jugadores como Jorge Guagua, creo que también compartió en el medio campo con Segundo Alejandro Castillo, estuvo Cristian Benítez y Valencia. Cuéntenos más acerca de esto y convivir con estos jugadores que prácticamente fueron o ya son leyendas del fútbol ecuatoriano. Sí, bueno, yo creo que lo que más rescato de todo esto fue mi inicio. Yo creo que estuve siempre rodeado de buenas personas, pero cuando llegué a Nacional había una constelación de jugadores. Había jugadores con mucha trayectoria, jugadores ya muy grandes. Estoy hablando de Eduardo Hurtado, José Gavica, Iron Zamora, Juan Carlos Urbano, Cristian Lara, Ángel Fernández también. Ángel Cuchillo Fernández, Danes Coronel, Lupo Quintero, Franklin Anangonó. Eran jugadores que la mayoría en ese tiempo Nacional era el equipo que metía más jugadores a la selección. Y eran jugadores que tenían muchas trayectorias. Entonces, no solamente por la trayectoria como jugadores, pero yo creo que lo que más me sirvió de esa etapa fue la clase de personas que ellos fueron conmigo. Yo creo que ellos me dejaron muchas enseñanzas, y yo creo que ese paso de haber compartido con ese tipo de jugadores y ese tipo de personas es lo que me hizo crecer de una forma correcta dentro del fútbol ecuatoriano. Después de aquel bicampeonato con el Nacional, ¿existió la posibilidad de ir al extranjero o de ir al Barcelona, o netamente ya con el conjunto amarillo? Me imagino que tiene que ver arreglado, porque aquel equipo fue el Barcelona de las Estrellas, que, si no me equivoco, tuvo como base también varios jugadores del Nacional. Sí, mucho antes de yo haber ido para Barcelona, recuerdo tanto que un dirigente me dijo que había una propuesta de Toluca, de México, pero que nunca se pudo concretar porque yo tenía contrato todavía con el club. No sé qué pasó ahí, después yo me enteré, pero no habían concretado. No sé por qué motivo. Después ya, claro, obviamente Barcelona decidió hablar conmigo, tuve un acercamiento con la señora Novoa y llegamos a un arreglo. Entonces en el 2008 pasamos a conformar la gran mayoría de mis compañeros que estábamos en Nacional, junto con el profe Everugo Almeida. Fuimos contratados para Barcelona. Me acuerdo en ese equipo, el denominado equipo de los 11 millones, donde había muy buenos jugadores con mucha trayectoria, hay jugadores que seleccionados prácticamente, y no fue lo que esperábamos en realidad. Entonces hubieron inconvenientes dentro del club que hicieron que las cosas no tomaran el rumbo que tenían que haber tomado en ese momento. En ese momento en el que las cosas no tomaron el rumbo indicado, porque este equipo, me acuerdo que
se lo consideró como el de los 11 millones, el equipo que prácticamente pudo haber sido campeón porque el finalista tal vez se lo decidía del segundo para abajo. Pero exactamente o algo que tuvo que pasar tal vez en el camerino con el técnico o entre jugadores para que este Barcelona tal vez los jugadores se hayan olvidado, no creo que se hayan olvidado de la noche a la mañana a jugar, entonces algo pasó en la pretemporada o antes, porque incluso en la noche amarilla creo que terminaron perdiendo 3-0, si no me equivoco. Sí, lo que pasa es que hubieron muchas cosas, muchos factores para que ese equipo del 2008 no funcionara. Como tú dices, nosotros no nos olvidamos jugar de un día para otro el fútbol. Y si en ese momento fuimos a formar parte de este gran Barcelona, era porque realmente merecíamos estar allá. Y yo creo que muchos de los jugadores del fútbol ecuatoriano sueñan con jugar en Barcelona, por el gran equipo, el gran nivel, por la gran hinchada y todo. Pero no era lo que esperábamos en ese momento. Realmente tuvimos muchos inconvenientes, bueno, entre dirigencia hubo muchos inconvenientes, recuerdo tanto que era el señor Maluri con los Novoa. Bueno, mi contratación se dio por parte de la señora Novoa y después hubo complicaciones entre ellos. Entonces eso también influyó en el crecimiento de nosotros como club, como jugadores. Muy aparte de eso, también yo creo que el haber venido jugadores de diferentes equipos de gran nivel, quizás no llegamos nunca a compenetrarnos porque había muchos factores que nos complicaban y otras que no nos conocíamos. Yo creo que si en ese 2008 Barcelona hubiese retenido quizás un año más a los jugadores, hubiese sido otra historia. Hubiésemos quizás llegado a ser campeón el siguiente año y quizás formar un equipo mucho más sólido, mucho más fuerte, que nunca se llegó a dar eso. Claro, aquel equipo conformado por Cristian Lara, si no me equivoco, David Quirós, Marcos Mondaini, Zárate, que llegó y lastimosamente terminó lesionado. Pero alguna anécdota que tal vez tenga David Quirós, porque en entrevistas que usted ha tenido se notaba que tal vez David Quirós podía haber sido el mejor asistidor del campeonato, pero siempre venían las críticas, las amenazas contra jugadores, y en este caso con usted, si no me equivoco. Sí, tuve inconvenientes en ese sentido. Siempre recibí amenazas, pero bueno, eso fue cuando ya pasé las amenazas, fue cuando pasé. Pero dentro del campeonato, cuando estaba en el 2008 en Barcelona, sí también hubo inconvenientes con hinchada, porque claro, ellos esperaban que el equipo saliera campeón y nosotros, esa era nuestra idea, pero había, como te digo, muchas cosas que implicaban para que no salieran como tanto lo habíamos planeado. Pero así hay muchas anécdotas buenas en realidad. Sí, pero ¿cómo trató David Quirós de tal vez asemejar eso? Porque para un jugador es difícil que vengan un grupo de hinchas, tal vez lo insulten y después el domingo va a ir con la cara alegre. Yo no creo eso, yo creo que es un poco que les dan un bajón anímico a todos los jugadores cuando los critican. No, realmente eso es algo que ya, por ejemplo, a nivel en que estábamos en ese momento, quizás no eran cosas que nos afecten, porque hay personas que te insultaban en la cara y tú no podías hacer nada, porque lastimosamente nuestro medio y la forma en cómo comunican a las personas hacen ver que siempre el famoso tiene la culpa. En este caso nosotros éramos las personas públicas que por más que nos insultaran a la cara, nosotros no podíamos reaccionar. Entonces teníamos simplemente que recibir el insulto, aunque en muchos momentos recibimos insultos estando bien o ganando. Bueno, pero son cosas, como te digo, que suceden. El fútbol da para todo ese tipo de cosas, a pesar de que considero yo que ese año para mí fue uno de los mejores, o quizás el mejor, porque hice 11 goles en un solo año, asistí con casi 12 pases a gol a Pablo Palacios, que en ese tiempo fue el goleador del año, el goleador del campeonato, si no recuerdo, con 25 goles, creo. Y el siguiente año no lo renovaron. Entonces, es algo contradictorio, ¿verdad? Pero yo considero que fue uno de los mejores años, pero sin embargo, siempre fui quizás criticado o quizás la gente esperaba algo más. Después de aquel 2008 en el que
para usted y para mí también, que yo comencé a seguir el fútbol. Yo creo que David Quirós hizo lo que tuvo que hacer y no merecía tantas críticas. Y de aquí se da para el 2009 su llegada al rival de barrio del Barcelona, al hermano, al Club Sport Emelec. ¿Cómo fue ese traspaso de Barcelona hasta el conjunto eléctrico? ¿Quién tal vez lo vio o quién fue directamente hacia usted y le dijo, ¿sabe qué, David? Lo queremos en el equipo eléctrico para la siguiente temporada. Realmente acá fue muy diferente, no hubo intermediarios, me llamó el presidente directamente, me citó a su casa, conversamos, llegamos a un acuerdo inmediatamente porque fue otro tipo de negociación y otro tipo de conversación también. Yo creo que él es una persona, estoy hablando de Nassim Neme, ¿no? Una persona bastante seria, bastante responsable de lo que él dice, una persona de palabra que lo demostró hasta el último día en que yo estuve en Emelec. Entonces llegamos a un acuerdo muy rápido, yo estaba contento de pertenecer en ese tiempo a Emelec y bueno, ya firmamos y en ese momento ya pasé a la línea de Emelec por 3 años. Aquí en Emelec, usted en el 2008 había marcado un gol con la casaca amarilla. Esta vez lo hizo con la casaca azul. ¿Qué siente tal vez un jugador al momento de jugar este tipo de encuentros que son al rojo vivo? Y me imagino que alguna satisfacción por haber marcado con 2 camisetas grandes, tanto la de Emelec como la de Barcelona. Sí, en realidad los clásicos son otro tipo de partidos. No se comparan con ningún otro. Yo creo que son partidos que todo jugador quisiera jugar y que tanto Barcelona como Emelec lo quiere ganar por todo lo que depara en la semana el partido, ¿verdad? Pues se vienen muchas cosas, yo creo que la hinchada, el periodismo mismo, entre la rivalidad que hay en estos dos equipos. Yo creo que eso es un partido aparte de todo lo que se vive en el torneo, un partido muy lindo donde todo jugador quiere jugarlo y tuve la oportunidad de disfrutarlo de los dos lados, ¿no? Y de los dos lados marqué, así que yo creo que el marcar en un partido como ese es una satisfacción muy, muy aparte. ¿Cómo fue trabajar con Jorge Sampaoli en aquel 2010, aquel grupo que creo que se consolidó y pudo haber sido campeón tranquilamente? Pero ¿cómo fue el día a día convivir con Jorge Sampaoli? No, yo creo que era una persona, bueno, al principio fue un poco complicado porque él tenía otra forma de pensar. Venía de Argentina tratando con otro tipo de jugadores, con otra cultura, con otras ideas. Y al principio estaba un poco complicado. Yo creo que el proceso fue bastante intenso, pero creo que fue justo y necesario. Después ya nos compenetramos más, el cuerpo técnico entendió cómo éramos nosotros, el jugador ecuatoriano. Él también cedió en muchas cosas y nosotros también aumentamos otras cosas. Entonces yo creo que hicimos un equipo bastante unido, bastante sólido. Teníamos muy buena relación, él se llevaba con todos los jugadores, con los que jugaban y con los que no. Entonces yo creo que eso fue uno de los pilares fundamentales en ese año. Por eso Emelec consiguió bastantes cosas ese año y nos fue bastante bien con él. Una persona muy abierta al diálogo, una persona temperamental y que proyectaba mucho a sus jugadores. Entonces te daba mucha confianza y eso hacía que para el jugador sea importante el tener esa confianza del técnico. Claro, pero recordemos que Emelec, a pesar de que volaba en el campeonato, el momento de cruzarse con la Liga de Quito, lastimosamente termina perdiendo aquella final. Pero ¿qué tal vez se dio en la interinaje del camerino? Porque recordemos que justo para aquella final termina saliendo Lizarra del arco y entra Javier Klimovic. Tal vez eso provocó que Emelec no logre el campeonato de aquel año, o fueron cosas del fútbol también. Bueno, son cosas del fútbol. En el fútbol es así a veces, y pasa en nuestro medio. Hay equipos que están últimos en la tabla y les toca jugar con el equipo que va primero y termina complicando y esos son los equipos que más complican. El Liga de Quito es uno de los grandes equipos de acá de nuestro país y por eso ha conseguido tantas copas importantes que no otro club lo tiene todavía.
Yo creo que era un rival muy difícil, era una final que tanto esperábamos, que sí nos dolió porque no queríamos ser campeones igual que ellos. Pero fueron cosas de fútbol. Yo creo que ahí Marcelo tuvo algún tipo de inconveniente que él se lo manejó muy a la interna y quizás pudo haber influido porque Marcelo era en aquel tiempo nuestro capitán y aparte él venía atajando casi todos los partidos. Entonces pudo haber implicado en algo, pero esto es fútbol y es lo que hay que vivir el día a día, hay que prepararse el día a día para lo que es el fin de semana. Entonces no creo que un tema que se me escapa, David, para aquel 2010 me acuerdo que Sampaoli, de la misma manera que jugaban en la costa con presión y a la ofensiva, le gustaba jugar también en lo que era la parte de la sierra. ¿Cómo fue el adaptarse a ese juego? Porque Emelec terminó siendo goleado incluso por la Liga de Quito y por el mismo Nacional. Claro, eso era Sampaoli, le gustaba arriesgar, él no tenía miedo, él no tenía problemas con la altura, él no tenía problemas con sus jugadores, nunca nos puso un techo, nunca nos puso un límite, nunca nos dijo que si vamos a jugar a la altura vamos a jugar de otra forma, de otra manera. Y eso nos generaba confianza en nosotros. Muchas veces nosotros en los partidos en altura terminábamos corriendo a veces hasta más que el rival. Pero también, como tú dices, nos comimos 7 y nos comimos muchos goles. Pero de eso se trata, ¿no? Esto es fútbol y hay que arriesgar, el que no arriesga no gana. Nosotros arriesgamos muchas veces y a veces perdimos, pero en muchas ocasiones ganamos. Muchas ocasiones ganamos haciendo un gran fútbol, jugando muy bien, e incluso hasta cuando perdíamos salíamos motivados, salíamos contentos, porque el camerino estaba realmente bastante bien. Había una confianza, una hermandad entre futbolistas y cuerpo técnico, me imagino. Así es, cuando se llega a conseguir eso, yo creo que es lo más importante. Por ahí es cuando comienzan a cosechar cosas importantes como club. Cuando el cuerpo técnico y jugadores se compenetran en conjunto con la dirigencia también. Entonces, ese año considero yo que fue un año bastante bueno por todo lo que se vivió entre dirigencia, cuerpo técnico y jugadores. Siempre nos respaldábamos en todo momento. Después de la salida de Sampaoli, llega a tomar el cargo de director técnico el Turco Omar Asad. ¿Cómo se sintió esto en los jugadores, este cambio de cuerpo técnico? Porque me imagino que Sampaoli trabaja de una manera y Omar Asad de otra. ¿Cómo se logró consolidar esa idea? Porque me imagino que ustedes ya venían también desde el 2009 con una base y se les hizo un poco más fácil. Claro, es difícil cuando uno cambia de un momento a otro a la forma de trabajar, a la forma de pensar de otro director técnico. Y muchos jugadores de los que en ese tiempo éramos titulares tuvimos que ir al banquillo. Pero como éramos tan unidos, nosotros apoyábamos en todo momento al que le tocara jugar. Se cambió la metodología del trabajo, se trabajaba de una forma diferente y yo creo que eso por ahí hizo que el equipo tambalee un poco, ¿no? Hasta cuando ya comenzaron a captar lo que el cuerpo técnico quería y levantó nuevamente. Al levantar nuevamente el Emelec, llega también a clasificar otra vez a la final del campeonato 2011. Pero aquí se da la salida de Omar Asad. ¿Cómo afectó eso a los jugadores? ¿Se lo esperaban tal vez o ya venían escuchando aquellos rumores de que Omar Asad iba a dejar el plantel? No, la verdad no sabíamos nada nosotros. Nosotros estábamos enfocados, estábamos en la parte final del torneo, estábamos enfocados en el título que tanto anhelábamos. Nos causó como sorpresa porque era algo que no esperábamos, que se terminó dando y me acuerdo que terminó dirigiendo, no me acuerdo si fue o no fue ese año que dirigió Marcelo Fleitas. Creo que a la interina primero fue Juan Ramón Silva, después vino Carrasco y de ahí fue... Juan Ramón Silva. Ahí después fue Marcelo, sí. Entonces de ahí como que el equipo estuvo tambaleando un poco, nos desconcentramos porque eran cosas que no esperábamos, porque veníamos bien, veníamos por un buen camino y el jugador que en ese momento estaba jugando estaba dando el 100%. Y en ese momento Emelec, yo me acuerdo que vino Carrasco y prácticamente comenzó a desplomarse, no jugaba bien. Emelec, si tal vez marcaba un gol, terminaba marcando 3, si marcaba 2 le terminaba marcando 4.
descuidaba mucho la defensa. ¿Cómo fue el trabajar también con Carrasco? Porque fue un tema polémico, como jugadores como usted mismo y Edison Méndez, que se suponía que no los llevaban a entrenar o los apartaban un poco del 11 ideal. Sí, en realidad fue un año bastante difícil en lo personal para mí. Por todo lo que se vivió, era una persona muy difícil, muy complicada. Una persona así, muy ofensivo, que tenía muy buenos trabajos. Pero bueno, él de pronto dividió el equipo. Hubieron jugadores por ahí que tampoco se acataban lo que él buscaba, lo que él pedía, porque considero que no era la forma en cómo lo pedía. Una persona muy complicada. Nosotros, yo me hice al margen en realidad porque no quería entrar en más polémica con él, al igual que Edison. Él decía que Edison y mi persona no podíamos jugar juntos, que no podíamos. Algo que nunca entendí, pero yo creo que en la cancha uno se da cuenta de todo, ¿no? Uno se da cuenta de todo y por eso pasó lo que pasó. El equipo cayó en un déficit de conseguir puntos porque no ganábamos. Como tú dices, hacíamos 2 goles pero nos metían 4, entonces estaba más preocupado por marcar goles que por defender o ganar el partido. Entonces su forma de trabajar era muy complicada para lo que veníamos hace unos años atrás con Sampaoli y con el profe Azar. Así que eso complicó. Yo tuve mucho roce con él, al igual que Edison, porque no compartíamos ciertas cosas que por más que nosotros queríamos acatar, su forma de ser no ayudaba a que nosotros pudiéramos trabajar de una forma tranquila. Realmente muchos de los jugadores no llegaban, no querían ni siquiera ir a entrenar, no querían salir a las canchas porque el ambiente se vivía muy, muy pesado. Muy pesado. ¿Y cómo tomaban la parte de que Nassim Nene respaldaba al cuerpo técnico y prácticamente los jugadores no sé cómo se sentían? Por eso le pregunto a usted, ¿qué sentimiento le dio cuando Nassim Nene lo respaldó a Carrasco? Sí, bueno, yo en lo personal, como David Quiroz, sí me sorprendió bastante porque bueno, el equipo no levantaba, no jugaba bien, no había perdido su identidad en aquel momento. Siento que no jugábamos a nada, no conseguíamos puntos ni de local ni visitante. Y que él diga que respaldaba al técnico cuando nosotros entre jugadores sabíamos que no estaba bien, creo yo que él como presidente, como el líder del equipo, tenía que haber respaldado, como lo hizo. Yo creo que fue la forma correcta de respaldar al técnico que él trajo. Yo creo que eso no lo hace una mala persona, al contrario, lo hace muy bien, porque por más errado que esté el técnico, si lo trajo, tiene que respaldarlo hasta el final. Pero eso hizo de que tomáramos, por ejemplo, yo en lo personal tomé la decisión de salir de Emelec. Fue en aquel momento que yo decidí firmar un contrato en otro lado. De aquí, después de Carrasco, termina asumiendo el director técnico, Marcelo Fleitas, si no me equivoco. ¿Cómo lo tomaron? Porque Marcelo Fleitas prácticamente era un compañero del equipo y tenerlo ya como profesor, me imagino que haber sido un poco confuso, tal vez debió haber existido tal vez alguna broma, me imagino, como eran amigos prácticamente. Sí, quizás fue un poco complejo por el tema que tú dices, porque éramos compañeros y todo. Pero Marcelo siempre fue una persona que impuso respeto, entonces no fue tan complicado en ese momento porque nosotros ya teníamos un respeto hacia él. Bueno, yo como un compañero, como él era un jugador grande, siempre lo respetábamos, siempre tratábamos de apoyarlo. Si había algo que a nosotros no nos parecía, se lo decíamos porque teníamos esa confianza, ¿no? Yo creo que sí nos sorprendió un poco el tema de que Marcelo del banquillo salta a ser nuestro director técnico, entonces es algo que sí nos sorprendió en aquel momento, pero después le dimos todo el apoyo y íbamos adelante y sabíamos que estábamos por llegar a una final y que teníamos que sacar eso adelante, que lastimosamente no se consiguió. Así es, para aquella final yo creo que dejaron el todo por el todo en la cancha ante el Deportivo Quito, pero ¿cuál fue el tema puntual que tal vez dijo no, Emelec, creo que ese año por errores, aquella final por errores la terminó perdiendo?
yo creo que se cometieron errores dentro del partido que quizás no lo habíamos cometido durante todo el año, ¿no? Pero como te digo, este fútbol en ese tiempo no teníamos una entidad de juego todavía, nunca la encontramos en realidad, porque había partidos en que jugaban unos, por ejemplo, en el caso de nosotros, yo no entrenaba, Edison y mi persona entrenábamos y otros jugadores tampoco entrenábamos, y cuando entrenábamos pues sí, me ponían en otra posición que no era la mía, que no era la habitual, entonces hubieron muchas cosas que se complicaron, pero bueno, yo creo que igual en Emelec yo tuve una linda experiencia, una muy buena experiencia en lo administrativo, en lo dirigencial, con mis compañeros. Sí, quizás me quedo con esa pica de haber quedado campeón con Club Sport Emelec, pero considero que fue uno de los 3 mejores años de mi carrera. Bien, antes de continuar con la entrevista, le queremos mandar saludos a todos los televidentes que nos ven a Vladimir Calle, a César Maldonado, a Daniel Romero, a Leonel Arteaga, Hugo Pinela, a Anthony Chifla, a Víctor Marshall, Solange King, a Andrés OM, que le manda un saludo a Huguito Pinela, ¿no? A todos los que nos sintonizan en este rato, les mandamos un fuerte abrazo. Y para continuar, David, el paso fue en seguidilla por los 4, digamos, uno de los 4 más grandes del fútbol ecuatoriano. De aquí se da su salto al 2012 a Liga de Quito. ¿Cómo fue ese traspaso? Bueno, fue ahí cuando ya el presidente de Emelec, Naciné, me respaldó al profe Carrasco, es cuando yo tomo la decisión de salir. En realidad ese año 2012 tenía que haber ido a México. Tenía contrato con Atlante de México, pero en el equipo de Atlante estaba el profesor Ricardo Lavolpe. Me acuerdo mi empresario en ese momento, que era José Chamorro, me dijo que el profe en realidad era muy complicado, que el ir el año siguiente a Atlante iba a ser difícil para mí, por la forma de trabajar, por la forma de ser como persona del profe Lavolpe, y que seguramente íbamos a tener problemas, porque yo siempre fui una persona respetuosa y que exigía mucho respeto. Entonces... Disculpa David, algo que se me escapa y me lo dicen en los comentarios, la pegada magistral que tenías de tiro libre, creo que ya naciste con esa virtud, pero ¿cómo se la mejoró? Tal vez constantemente prácticas, y así se quedaba tal vez David Quiroz después de los entrenamientos, pegándole a una y otra vez al arco. Sí, realmente es un trabajo bastante intenso, bastante fuerte. Era diario, todos los días el practicar 1 hora, 2 horas. Por ejemplo, yo mandé a hacer, me acuerdo, un ángulo y una malla atrás y la colocaba en el arco. En Nacional teníamos una pared pintada, no sé si usted la conoce, una pared donde le llamábamos el paredón, donde está con números y todo. Yo me quedaba siempre practicando 30, 40 pelotas después de entrenamiento todos los días. Intentaba guardarla en la bolsa que estaba guindada en el ángulo. Habían días que me demoraba 1 hora y media, 1 hora, y siempre que entrenaba iba perfeccionando, iba restando el tiempo. Desde que hubo un tiempo en que menos de 15 minutos yo guardaba todas las pelotas. Entonces la forma en la que yo comencé a perfeccionar todos los días me quedaba pariendo 30, 40 pelotas. Me demoraba 1 hora y media más, pero dio frutos. Después ya se hizo una de las armas que tuve en toda mi carrera. Así es, creo que esas pegadas de tiros libres, aquellas remates de media distancia, son lo que caracteriza a David el Cholo Quirós. Pero, a ver, ahora sí, perdone por haberle interrumpido en esta parte de la Liga de Quito, pero ¿cómo se dio la salida? ¿Porque hubo un conflicto con los PAS o con el técnico que en ese tiempo era Edgardo Bauza? No, con el profe Bauza teníamos una muy buena relación. El problema fue con el dirigente. Hubieron cosas dentro de mi contrato que no se cumplieron, entonces eso pasó a ser un problema. El profe Bauza me necesitaba, quería que yo juegue, estaba yo muy bien físicamente, pero la dirigencia le ha autorizado que no juegue, porque no se había cumplido parte de mi contrato, y entonces no pudimos continuar.
Tuvimos problemas todo el año por eso, hasta cuando ya en septiembre tuvimos que rescindir el contrato porque no pudimos arreglar nunca, no se cumplió mi contrato como lo habíamos arreglado y eso implicó a que yo no pudiera desarrollar mi juego dentro de Liga de Quito. Para el año 2013, bueno, el 2012 Chamorro le dice que no vaya al Atlante por el técnico, pero 2013 termina yendo y aún continuaba de técnico real, ¿verdad? Ricardo Lavolpe. La Volpe, perdón por él. Sí, yo llego, bueno, el técnico, al segundo día de entrenar, él me dijo en la cara que yo no iba a jugar porque yo no era un jugador que le había pedido. Sin conocerme, sin haberme visto. Entonces, fue algo que me impactó, nunca me había pasado, nunca había escuchado algo como eso de un director técnico. Bueno, lo respeté, dije que estaba bien, que esa era su forma de pensar y su forma de ver el fútbol, era decisión de él, ¿no? Yo me dediqué a trabajaba fuerte todos los días, pero realmente fue muy complicado también. El señor, una persona muy, muy complicada, muy déspota, de tratar mal a los jugadores, entonces eran cosas que yo no permitía, que no me gustaba, y siempre me ha gustado respetar y ser respetado. Entonces, bueno, no terminé jugando con él nunca, no pude jugar nunca. El equipo perdió 8 partidos al hilo, el equipo quedó fuera de la Liga Mexicana, y es cuando llega el profe, el Travieso Guzmán, un mexicano. Entonces él me ve y me hace jugar inmediatamente. Pero ya en la Liga Mexicana estábamos fuera, no teníamos nada que hacer, pero en la Copa Mexicana seguíamos con vida, como quien dice. Y comenzamos a ganar partidos, comenzamos a ganar, ganábamos donde íbamos, que terminamos jugando la final. Y la final la perdemos contra Cruz Azul en los penales. Bueno, que Cruz Azul, una de las potencias también en México. Creo que a pesar del inicio, digamos, un tanto malo que tuvo, terminó siendo gratificante aquella finalización de temporada. Sí, realmente terminé muy bien, terminé contento por mi desempeño, porque tenía muy buena relación también con el cuerpo técnico. Yo creo que todo cambió en ese momento y ya después, bueno, ya hubieron complicaciones en parte de la dirigencia que yo no pude continuar ahí. Tenía 2 años más de contrato, pero no pudimos continuar porque ya hubo diferencia entre dirigentes y bueno, tuve que salir. De ahí retorné a Ecuador. Para el año 2014 creo que retorna, si no me equivoco, al Deportivo Quito, 2013. Sí, regreso al 2013 en los últimos 2 meses para Deportivo Quito y de ahí paso a Olmedo. En Olmedo 2014 me lesiono, tuve 2 lesiones ahí que me dejaron casi todo el año fuera del torneo. ¿Qué hizo que tal vez David Quirós no continúe en el equipo Chuya? Porque solo fueron 2 meses de estancia y de una cruzó al equipo del Chimborazo. En ese Deportivo Quito ya tenía algunas complicaciones económicas, entonces nunca llegamos a un arreglo, simplemente el arreglo fue por esos 2 últimos meses de ese año. Ahí estaba el profe Rubén Darío Insúa, aparte ya tenía un equipo conformado, ya tenía una base con la que él le gustaba trabajar, entonces es respetable, una persona con muchos conocimientos y yo creo que el pasado por él también me... Después de aquella época en Olmedo, prácticamente no se escuchaba ya el nombre de David Quirós. Comenzaron tal vez a jugar en la segunda categoría. Si no me equivoco, ¿en qué equipo terminó jugando? ¿En el Guayaquil Sport? Sí, en Guayaquil Sport jugué en 2016 porque el 2015... solo me recuperé, pasé haciendo trabajo de recuperación, de terapia, y el 2016 vuelvo a las canchas con Guayaquil Sport. Jugué sin problemas, sin ningún tipo de inconveniente. La lesión prácticamente se pasó por completo. Y hasta el año pasado terminé jugando en segunda categoría también, en un equipo que se llama Juventud Italiana, que está participando en la provincia de Manabí. ¿Y cómo es jugar en la segunda categoría? ¿Es lo mismo que jugar tal vez la Serie B o la Serie A o un poco más complicado debido a la cantidad de equipos que también juegan en esto?
Claro, bueno, no tan solamente por la cantidad de equipos, sino es un fútbol donde hay mucho más roce, donde hay mucho más golpes, donde hay mucho más fuerza. Entonces fue muy difícil porque en primera categoría no hay tanto roce, no hay tanta presión. En segunda categoría sí, las canchas no son tan buenas, las pelotas no eran tan buenas, los árbitros tampoco eran tan buenos, entonces eso implicaba de que el fútbol sea un poco más complicado. Pero fue una linda experiencia, hice muy buenas amistades, terminé jugando muy bien porque pensé yo que no iba a poder jugar y terminé jugando sin ningún problema. Y también conseguí cosas importantes, en realidad conocí muchas personas que en mi vida sumaron bastantes cosas. Mucha gente dice que a la edad que todavía tiene David Quiroz podía ser tan tranquilamente un jugador tal vez de 9 de octubre o mantenerse, ¿no?, en el podio del fútbol. Pero ¿por qué termina retirándose en este año David Quiroz? En realidad estoy tratando de abrir otro camino en mi vida. Pienso yo que ya mi carrera como jugador terminó y estoy dedicado totalmente a lo que es la dirección técnica. En este momento estoy trabajando en Guayaquil Sport justamente con el profe Nelson Tapia, el asistente de Nelson Tapia, el chileno. Okay. Estamos en un lindo proyecto con el presidente Alfredo Aguilar, así que estamos enfocados en eso. Entonces estoy en la línea de la dirección técnica en este momento, empapándome de conocimiento, tratando de aprender lo que más pueda del profe Tapia y de nuestros compañeros para seguir creciendo. Para David Quiroz siempre fue viendo a futuro, tal vez en aquella época del 2006, 2009, ¿me mentalizo siendo técnico o es algo que comenzó a surgir recién? Comenzó a surgir en 2007, 8 más o menos. 7, 8 más o menos, porque en realidad uno ama el fútbol, uno ama esto y siempre quiero estar vinculado a lo que es el fútbol. Ahora como director técnico yo creo que es algo muy diferente, es algo muy aparte, pero que amo hacerlo, amo seguir aprendiendo. Ahora sé que es otra cosa, porque el haber jugado y ahora ser director técnico no tiene nada que ver, es algo muy diferente y disfruto del día a día de aprender de los chicos y aprender de los propios también. Bueno, en este tipo de anécdotas que nos ha contado, no me quiero saltar un poco a lo que son ya temas de opiniones personales. Para usted, ¿cómo ve el fútbol ecuatoriano, la Liga Pro? Porque recordemos que hace 10 años, usted que fue futbolista, veía un Emelec. No te escuché bien. ¿Puedes repetir, por favor, la pregunta? Claro, ¿cómo ve usted la Liga Pro y la evolución del campeonato ecuatoriano en estos últimos 10 años, podríamos decirlo? Porque como jugador podrá haber visto que equipos como Emelec, Barcelona, el Nacional se enfrentaban contra los denominados equipos grandes en Brasil o Argentina y terminaban perdiendo. Hoy en día algún conjunto de Ecuador va, como es el caso de Independiente del Valle, y termina ganándole o parándosele muy bien al rival que es considerado como grande. Yo creo que te voy a hablar más de Independiente porque es algo que no me sorprendió. Es verdad, en realidad me lo esperaba por el trabajo que viene haciendo Independiente, la dirigencia más que todo. Yo creo que ellos han comenzado a cosechar lo que años atrás sembraron. Yo creo que han venido haciendo un gran trabajo, han venido trabajando bien con sus jugadores, porque sé que tienen una cantera, sé que los forman no solamente en la parte deportiva, sino como persona, en la parte social. Yo creo que han formado buenos jugadores y hoy en día es el equipo que más jugadores ha sacado. Hoy en día es el último equipo que ha cogido una Copa Internacional y es algo que nos... Y otros equipos grandes, como el Emelec, deberían de quizás copiar, porque es difícil invertir y arriesgarse a ganar, porque muchas veces tú inviertes ante un jugador y resulta que el jugador no termina explotando como uno esperaba, ¿no? Pero yo creo que la visión de Michel Deller en este caso
él fue bastante firme y por eso es que ha conseguido lo que hasta el momento ha conseguido. Viéndose ya como un director técnico profesional, ¿qué equipos aspira tal vez a dirigir? ¿Barcelona, MLE, tal vez en el fútbol internacional, si es que se da la oportunidad? Sí, en realidad quizás tenga los mismos sueños que cuando era jugador. Claro que ahora como director técnico quisiera dirigir los equipos grandes y de acá de mi país, y después, ¿por qué no pensar en dirigir en el exterior? Ojalá se dé la oportunidad, la posibilidad de hacerlo. Yo sé que viene más por mi parte, tengo que trabajar bastante fuerte, tratar de llenarme de información, de conocimientos para tratar del momento en que me toque dirigir uno de los equipos grandes de nuestro país, hacerlo bien, hacerlo de la mejor manera. Bien, ya para ir cerrando lo que es esta entrevista, le tengo un pequeño juego, podríamos decirlo, en el cual yo le diré una palabra y usted me responderá qué es lo que significa para usted. La primera sería Dios. Dios es todo, en realidad todo lo que necesitamos. La familia. Mi familia, mi motivación, mi motor. La selección ecuatoriana. Mi sueño de todo jugador. El fútbol. El fútbol es vida. Para mí el fútbol es vida, en todos los sentidos. ¿Y Guayaquil? Guayaquil, que se queden todos en casa. Guayaquil, la ciudad, mi ciudad natal, la ciudad más linda del país. Esperamos que hagamos conciencia de la situación que estamos pasando, para mandarle un mensaje a toda mi hermosa gente de Guayaquil, para que nos ayudemos unos a los otros. Claro, esperemos salir de esta muy pronto para que todas las actividades vuelvan a ser normal. Te agradezco, David, por habernos acompañado el día de hoy aquí en Paraíso Deportivo. Un placer y un honor haberte tenido acá, porque desde pequeño me crié viéndote jugar en MLE, en Liga de Quito, y hoy haber tenido este espacio, regalándome un poco de tu tiempo, pues ha sido gratificante para mí, incluso para los televidentes. Un abrazo fuerte para todas las personas que se conectaron. He pasado una linda noche, una linda entrevista. Igual es un honor para mí poder servirles. Gracias a ustedes por la invitación. Que Dios me los bendiga, que los guarde. Así que cuídense mucho. Igualmente. Muchas gracias, David. Bendiciones para ti también. Muchas gracias a todos los televidentes por habernos sintonizado el día de hoy. Con nosotros será hasta la próxima. No se olviden quedarse en casa y también con nuestros auspiciantes, ¿no? Porque la comida se queda en casa. Tenemos a Mila Food, las mejores humitas de Milagro, y la Delicia Express con la mejor pizza de todo el mundo. No te olvides de quedarte en casa y por favor, recemos para que esta pandemia termine. Con nosotros será hasta la próxima. Muchas gracias.